Buenas tardes a todos. Como decía Carlos, voy a compartir pantalla ahora para contarles un poco sobre los contratos de riesgo compartido como instrumentos, ¿no? Lo que decía Carlos para la gestión del gasto y del uso racional de medicamentos. También, empezando por lo que planteaba Carlos, actualmente las autoridades de la salud, ya sea de la salud pública o de los seguros privados, enfrentan muchas incertidumbres cuando tienen que tomar esa decisión de incorporar una nueva tecnología sanitaria. La incertidumbre es sobre cuál es el tamaño de la población, cuál es la duración de los tratamientos, cuáles son los números de dosis y todo esto, cómo va a impactar en el presupuesto de la salud. Es decir, una de las incertidumbres es cómo va a impactar sobre el presupuesto que tienen las organizaciones o los gobiernos en la atención, pero también existe incertidumbre sobre la eficacia clínica real de la tecnología, es decir, cuál es la efectividad de ese tratamiento, que es un tratamiento en general novedoso. Entonces, las preguntas que se hacen los gobiernos de los sistemas de salud o los seguros, en el caso de los seguros privados, es qué alternativas existen para mejorar el acceso de la población a estas nuevas tecnologías de alto precio, de alto costo, con un impacto asumible y con la mayor efectividad posible. Si son las dos grandes preguntas que en general se hacen ante nuevos medicamentos. Y a su vez, del lado de la industria también se pregunta cómo hacer para que sus nuevos productos, sus productos innovadores, sean adquiridos por los pagadores de salud y sean utilizados en toda la población que los requiere. Entonces vamos a ver qué experiencias existen en los diferentes países. Lo primero es con respecto a qué son, cómo se definen los contratos de riesgo compartido, que como vamos a ver, tienen varias terminologías que se utilizan. Son, como su nombre lo dice, contratos o acuerdos entre los fabricantes o los productores de tecnologías sanitarias y los financiadores o los prestadores de salud, que hacen posible entonces el acceso, ya sea a través de una cobertura o a través del reembolso, bajo condiciones específicas. Incluyen una variedad de mecanismos. Como vamos a ver, no hay un solo tipo o una sola tipología de acuerdos de riesgo compartido o contratos, sino que hay diferentes tipos de acuerdos. Entonces, la terminología en español, uno de los términos es contrato de riesgo compartido, pero también hay otros términos. Ustedes van a poder encontrar en la literatura en español cualquiera de estos términos y todos son básicamente lo mismo, todos son acuerdos de riesgo compartido. Se ha ido cambiando la terminología, pero básicamente son lo mismo. Y en inglés, la terminología que más se utiliza, por lo menos actualmente, es Managed Entry Agreements, que se podría traducir como acuerdos de entrada organizada, o se puede traducir de diferentes formas, porque acuerdo de riesgo compartido se traduce literalmente, pero Managed Entry Agreements, al traducirlo al español, puede quedar incluso confuso. Por eso, en varios países incluso siguen utilizando, aunque el idioma no sea el inglés, el término Managed Entry Agreements. Entonces, todos estos términos, lo que los une es que es ese acuerdo entre las dos partes, ¿no? Para gestionar, por eso tiene la palabra gestión, ahí en general, esta pesada carga del costo y del presupuesto. Entonces, ¿cuál es la taxonomía? Estos acuerdos se iniciaron antes del 2005, en el 2002, 2003 en el mundo, pero hubo un autor, que es George Carlson, y sus colaboradores, que en el 2010, sobre todo, empezaron a través de la revisión de la literatura, es decir, estas taxonomías es decir, no son creadas por los autores, sino que lo que hicieron fue hacer una revisión de todos los acuerdos que encontraron en los diferentes países y entonces armaron unas taxonomías. Y acá ven que el título es Acuerdos basados en resultados entre financiadores e industria, y hay dos grandes tipos: los acuerdos basados en resultados financieros y los acuerdos basados en resultados clínicos o de salud.
al principio se consideraba que los verdaderos acuerdos de riesgo compartido, contratos de riesgo compartido, eran los basados en los resultados, es decir, en performance based o basados en desempeño o resultados, y en realidad los acuerdos basados en resultados financieros no se los consideraba estrictamente como un tipo de acuerdo de riesgo compartido, por eso están en gris. Acá hay otro de los ya más en el 2013, Alessandra Ferrario y Panos Canavos desarrollaron también a través de la revisión de la literatura y por encargatura de Eminet una taxonomía, que entonces acá ya esto está traducido al español, pero es Managed Entry Agreement, y acá sí diferencia en los dos tipos, ¿no? Esquemas financieros y esquemas basados en desempeño, e incluso reconoce, como vemos acá, unos acuerdos que son híbridos, que combinan elementos financieros y de desempeño. Entonces, incluso clasifican por cuál es el objetivo, cuál es el monitoreo que se realiza de cada uno de estos tipos de acuerdos, cuáles son los instrumentos. Entonces acá vemos instrumentos de los acuerdos financieros, instrumentos de los acuerdos basados en desempeño y cuál es el impacto que tienen. Jaime Spin, que es un profesor de la Universidad de Andalucía, que ha estudiado mucho este tipo de acuerdos, hizo esta otra taxonomía, si se quiere, horizontal y no vertical como las demás, y entonces están los acuerdos basados en resultados financieros a nivel de la población y a nivel del paciente, y cada uno se abre en distintos tipos. Entonces, los más comunes son precio-volumen, es decir, a mayor volumen, menor precio, y techo de gasto, techo de precio debería ser, porque es el tope, perdón, techo de gasto porque es el tope del presupuesto a gastar, una vez calculado el impacto presupuestario. Pero también hay otros tipos de, de, de acuerdos basados en lo financiero. Y los acuerdos basados en resultados clínicos, de los cuales hay un mayor número de tipología, existe la cobertura o reembolso condicionado, es decir, si el medicamento o la indicación de ese medicamento tiene los resultados que los ensayos clínicos controlados realizados por la industria han mostrado a través de distintos endpoints, ¿no? Eh, el, el, impacto en los estudios de vida real resultan iguales a los ensayos, similares a los ensayos clínicos controlados, bueno, el financiador paga, o si no dan resultado, la industria es el que reembolsa o que devuelve, si se quiere, lo pagado. ¿Ah? Hay otros tipos que son cobertura durante el desarrollo de evidencia, se utiliza bastante, por ejemplo, en el Reino Unido, que es el pagador, el financiador paga mientras se realiza el estudio de vida real. Pero como vemos hay varios tipos. Entonces, en grandes rasgos y a modo de resumen, la idea no es profundizar en cada uno de los tipos, sino en mostrar cuáles son las experiencias que hay. Tenemos los acuerdos de tipo financiero, los acuerdos basados en desempeño, ¿no? Que también tienen varios nombres y siglas en inglés, y algunos autores entonces reconocen ese tercer tipo que vimos en la clasificación de Ferrario y Canaos, que es esa combinación entre los dos. Y en los últimos años se ha agregado un cuarto tipo que algunos autores no lo reconocen como tal, pero integra, y además en general integra los otros tipos de acuerdos, que son acuerdos basados en servicio. Esto es que la industria, cuando hace un acuerdo con el financiador, le brinda además la posibilidad de proveer un servicio de capacitación, de formación, de generar un sistema de información para el financiador, es decir, acuerda determinados servicios para que esos acuerdos o esos contratos de riesgo compartido tengan mejor desempeño o mejores resultados. Entonces, ¿cuáles son o qué es lo que, cómo es la metodología de los acuerdos de tipo financiero? Entonces, el objetivo principal es contener costos, ¿no? Es decir, que el producto innovador
entre en el mercado bajo la cobertura y que la industria farmacéutica o la industria de dispositivos o la industria de estudios diagnósticos, porque son para todo tipo de tecnología sanitaria, ¿no? No son solo para medicamentos, puedan entonces tener un costo o un presupuesto acotado. Y también a veces se utiliza para reducir el costo incremental. ¿Por qué? Porque cada una de estas tecnologías, obviamente, previamente a integrarse en la cobertura universal, en la cobertura del seguro, debe pasar por un trabajo, por un estudio de evaluación de tecnología sanitaria. Entonces, puede pasar que el precio al cual la industria ofrece el medicamento o el tratamiento supera el umbral de costo efectivo. Entonces, lo que se hace es acordar algún tipo de acuerdo de este tipo financiero para reducir entonces y que el tratamiento pueda ser costo efectivo. Una de las contras que tienen estos acuerdos es que la mayoría son confidenciales y los más utilizados, como decíamos, sobre todo en la industria farmacéutica, son esquemas de precio-volumen, reducción progresiva del precio por unidad. Los basados en desempeño son bastante más complejos de realizar porque exigen el monitoreo estricto y detallado de cada uno de los pacientes a los cuales se le está haciendo el tratamiento, ¿no? Y hay diferentes tipos de diseños, como ya vimos. También pueden ser confidenciales. ¿Cuál es la experiencia europea? Bueno, los países europeos fueron los primeros que comenzaron a desarrollar en el Reino Unido, por ejemplo, en el 2005, en el 2004, pero es como que estos acuerdos explotaron ya más del 2010 en adelante. Italia es el país pionero en la implementación de estos, de los Managed Entry Agreements, y sobre todo es el país que más utiliza los acuerdos basados en desempeño. Y además es el país que tiene mayor número de acuerdos implementados. Pero hay otros países, ¿no? Europeos que como ven ahí, que han desarrollado este tipo de acuerdos también. En Italia, quien hace el acuerdo es la agencia italiana de farmaci, de los medicamentos, que, como ustedes probablemente algunos saben, es una agencia que combina una agencia reguladora y una agencia de evaluación de tecnología, y tiene un poderosísimo sistema de información web, además, que justamente le permite hacer un seguimiento estricto de todos los tratamientos que se incluyen en los acuerdos. Comenzó sobre todo con medicamentos para enfermedades raras, que como ustedes saben, son medicamentos de muy alto costo, de muy alto precio, que además tiene la dificultad de que es difícil realizar ensayos clínicos controlados, entonces se financia bajo desarrollo de evidencia, pero además también hay implementado estos acuerdos para muchísimas enfermedades, ¿no? Y en Estados Unidos, como ustedes saben, no hay un sistema nacional de salud, pero sí hay aseguradoras muy, muy importantes y han firmado este tipo de seguro, pero también el Medicare y Medicaid han realizado este tipo de acuerdos, ¿no? Y fíjense acá lo que decía antes, el 47%, o sea, casi la mitad son con las farmacéuticas, pero también con la industria de dispositivos médicos y con empresas de estudios diagnósticos. Australia también es uno de los países que sí tiene un sistema nacional de salud, igual que Nueva Zelanda, han realizado este tipo de acuerdos y fueron los pioneros en desarrollar un acuerdo que son los que ha desarrollado Uruguay, como vamos a ver enseguida, que le llamaron acuerdos de tipo modelo Netflix o subscription model o modelo de suscripción o lump sum remuneration, para comprar los carísimos medicamentos antivirales para la hepatitis C. Cuando surgieron los nuevos antivirales directos que tenían una efectividad, una eficacia en su momento, y después se mostró una efectividad más del 95% para el tratamiento de la hepatitis C, los primeros tratamientos de 6 semanas salían $80.000. Después fueron bajando, pero básicamente eran medicamentos realmente de muy alto precio y de muy alto costo, porque la población con hepatitis C era una población importante. Entonces,
Australia fue la primera en desarrollar este tipo de acuerdos. En Latinoamérica, excepto en Uruguay, que es como le vamos a mostrar, no hay experiencias concretas entre el gobierno, es decir, entre el financiador y la industria. Sí hay experiencias en seguros o en clínicas o en organizaciones, ya sea financiadores o prestadores, pero no entre el gobierno o entre el sistema de salud, el financiador y la industria. En el año 2019 hubo un acuerdo, un encuentro en Brasil, que sé que Carlos participó y probablemente algunos de ustedes también, que hubo un encuentro que participaron Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, y ahí destacaron que no existen experiencias en ninguno de estos cuatro países. De hecho, en la búsqueda que yo hice, pues este fue el tema de la tesis, realmente no están publicados. Probablemente existan, e incluso acuerdos basados en el financiamiento, pero no están publicados por lo menos en revistas arbitradas. En Argentina, el Hospital Italiano de Buenos Aires ha sido pionero en este tipo de acuerdos. En el 2014 firmó un acuerdo basado en desempeño para un medicamento para tratar pacientes con artritis reumatoide y tuvieron realmente buenos ejemplos, buenos resultados y sí fue publicado en una de las revistas arbitradas. Sé también, perdón, que ahora hace poco, cuando estuvimos en el encuentro de FEFARA, la Dirección de Medicamentos Especiales y Medicamentos de Alto Costo también están trabajando en este tipo de acuerdos para adquirir medicamentos también de muy alto precio a nivel ya de nación, ¿no? No lo puse acá porque hace poco que lo conocí, pero además todavía no han publicado resultados o experiencias de este tipo. En Brasil, como les decía, está este artículo publicado en el año 2020 y fue el gobierno de Brasil, es decir, la CONITEC y sobre todo el gobierno del país, ¿no? De Brasil, a través del Sistema Único de Salud en Brasil, recomendó a un grupo de expertos proponer mecanismos para realizar este tipo de acuerdos. Al final no se pudieron realizar, sobre todo por lo que vamos a ver después, que es que los gobiernos en general tienen dificultades a la hora de negociar con la industria. Si en general les exigen el llamado a licitación, no pueden negociar, es lo que le pasa a Chile, por ejemplo, que es el otro país que ha estado tratando de incorporar estos acuerdos para las compras del fondo de alto costo, de la ley Ricardo Soto. Hay incluso un artículo bien interesante publicado en el 2019 que plantea incluso tres elementos bien detallados que hay que tomar en cuenta para tomar la decisión, pero realmente el Senabas, que es el organismo que compra en Chile, no puede realizar este tipo de acuerdos por ley, ¿no? Igual varios países de Latinoamérica están modificando sus leyes para poder realizar estos acuerdos. En Colombia, por ejemplo, ya incluyeron dentro del Plan Nacional de Desarrollo del Ministerio de Salud, incluye el término de esquemas de riesgo compartido para la compra de estos medicamentos. En Uruguay, que es lo que les quería mostrar, por lo menos además tengo más experiencia, es el Fondo Nacional de Recursos el que realizó estos acuerdos. Y la dificultad esta que les decía, que tienen Senabas y los distintos gobiernos, no la tiene el Fondo Nacional de Recursos porque es una persona pública no estatal. Es decir, es un financiador público que se financia sobre todo por fuentes estatales o rentas generales, pero el formato jurídico le permite trabajar, le permite negociar, comprar bajo el derecho privado. Entonces es como si fuera un organismo privado y entonces puede negociar este tipo de acuerdos. Como les decía, más del 90% hoy viene del Tesoro Nacional,
y ha implementado varios acuerdos desde hace más de 10 años con la industria de dispositivos médicos, de medicamentos, para la cobertura universal de estos tratamientos. El objetivo en el Fondo Nacional de Recursos es sobre todo contener el impacto presupuestal. Es decir, conocer cuál va a ser el impacto presupuestal que van a tener. El Fondo Nacional de Recursos tiene un presupuesto anual con ingresos mensuales, entonces lo más importante para mantener el equilibrio económico-financiero es conocer cuál va a ser el gasto en el año para poder entonces ajustar los ingresos que le llegan al Fondo Nacional de Recursos. La mayoría son acuerdos de tipo precios techo, precio volumen, pero en los últimos años se han realizado estos acuerdos bastante novedosos que son los que le llamamos modelo Netflix, ¿no? Porque ahora vamos a ver que se paga una cuota por mes y al igual que en Netflix no puede ver las distintas series, películas con una cuota por mes, bueno, el fondo paga una cuota por mes preacordada y puede brindar el tratamiento a un número variable de pacientes o compra de unidades. ¿Tá? Pero también han hecho estos acuerdos con la compra de válvulas cardíacas, por ejemplo, el fondo pone un precio al cual va a comprar las válvulas y todos los proveedores tienen que ajustarse a ese precio. El primer acuerdo de este tipo en Netflix fue con el laboratorio Roche para el tratamiento del cáncer de mama tipo 2. Roche tiene tres medicamentos básicamente para este tipo de cáncer y se realizó entonces un acuerdo muy elaborado en el cual el Fondo Nacional de Recursos pagaba, fue un acuerdo por 3 años en pesos uruguayos sin cláusulas de ajuste, para un número variable de pacientes nuevas que se pudieran incorporar al tratamiento con cualquiera de estos tres medicamentos. Después se hicieron acuerdos también novedosos para el tratamiento de patologías como la artritis reumatoidea, la espondiloartritis, la colitis ulcerosa, con distintos tipos de medicamentos. En el caso de AVI fue el adalimumab, que tiene utilidad para varias enfermedades. Bueno, el acuerdo lo que se basa en que el Fondo Nacional de Recursos le paga a AVI una cuota mensual y para un número variable de unidades y para cualquiera de estas enfermedades. ¿Ah? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene el fondo para realizar este tipo de acuerdos? Bueno, uno de ellos es que es el único comprador a gran escala, ¿no? Para este tipo de medicamentos. Lo otro es que el fondo elabora los protocolos o normativas de cobertura financiera con un cumplimiento muy riguroso. Hay buena información epidemiológica en el país. Bueno, Uruguay es un país pequeño, ¿no? Siempre decimos que es es como una provincia de Argentina o un barrio de San Pablo, decimos somos muy pocos, pero entonces nos permite a su vez tener buena información epidemiológica y proyección de casos. Y además el Fondo Nacional de Recursos tiene un sistema de información con muchas variables clínicas y paraclínicas que permite realizar el monitoreo y la investigación. Entonces, para terminar, algunos requisitos que requieren los contratos de riesgo compartido. Uno es lo que ya decíamos, ¿no? El formato jurídico. Lo otro es que en general son acuerdos que se realizan cuando el medicamento es monopólico. Lo que decían hoy al principio Carlos, que son medicamentos que aún no han vencido la patente, que son innovadores y que en realidad o se le compra a este proveedor o no se le compra a nadie, porque es el único. Entonces, para eso son los que más sirven este tipo de acuerdos. Lo otro es que el contrato tiene que ser escrito, obviamente, y firmado entre los dos, detallando qué es lo que se va a medir, cómo se va a medir, cuál va a ser la duración, ¿no? Hay que establecer si existe factibilidad presupuestal. En nuestros países a veces ocurre que, sobre todo cuando el financiador es el Estado, que llega un momento que de repente no hay suficiente presupuesto y entonces eso ahí cae cualquier tipo de acuerdo. Tiene que estar bien claro que va a haber presupuesto que se le va a pagar a la industria en tiempo y forma, como decimos, ¿no? El otro de los criterios es que tiene que haber este sistema de información poderoso para
para tener el monitoreo de todas las variables, pero además tiene que estar diseñado de tal forma que permita justamente realizar estudios de vida real para medir la efectividad del tratamiento, ¿no? Entonces, algunas conclusiones. El problema que tienen estos acuerdos, en la experiencia internacional, es que aún no existe suficiente información publicada sobre la evaluación de los acuerdos, el impacto, si han alcanzado los objetivos. Es decir, hay muchísimos acuerdos, pero evaluación de impacto realmente, incluso hay contradicciones entre los autores. Algunos autores dicen que en realidad no han resultado tal cual se pretendía, y el otro problema es que son confidenciales. Entonces, es difícil estudiarlos, analizarlos, cuál es el mecanismo que tienen intrínseco, ¿no? Este, Esos son principalmente los problemas que tienen, pero son realmente, por lo menos en la experiencia en Uruguay, si bien no hemos publicado todavía un artículo sobre la experiencia en Uruguay, sí podemos decir que han permitido incorporar nuevos medicamentos innovadores para el tratamiento universal de estas patologías, sobre todo oncológicas, pero también las otras, con un presupuesto asumible.